En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, sobre todo en el concepto de las terapias bioenergéticas, y es el concepto del problema que tenemos con los terapeutas, del problema que existe con el crecimiento de los terapeutas, no con el crecimiento como terapeutas, sino con el ego de algunos terapeutas. Los problemas con los terapeutas bioenergéticos. El principal problema que encontramos hoy en día con los terapeutas bioenergéticos es que se han dedicado a interpretar y muchas veces a juzgar la forma de vida de los pacientes. Un terapeuta bioenergético no interpreta, un terapeuta bioenergético no juzga, solo equilibra las energías alteradas en los pacientes. Un terapeuta bioenergético no sigue maestros, ni mucho menos induce a nadie a seguirlos, y mucho menos el terapeuta genera seguidores. No confundan el esoterismo con la terapia, ni mucho menos la terapia con la medicina. Me explico. La medicina es el arte de curar, y aunque existan varias corrientes, la medicina es una sola. Lo importante es identificar en cuál de estas zonas de la medicina estamos nosotros ubicados como médicos, como terapeutas o como sanadores. Médicos, terapeutas o sanadores. Importante este concepto. Expliquémoslo entonces. La medicina alopática, el primer concepto, o medicina de los contrarios, es la medicina que conocemos en el mundo occidental y se le llama medicina de los contrarios por su mecanismo de acción: antipirético, antiinflamatorio, antibiótico, entre otros. La acción contraria al signo y al síntoma. Requisito fundamental para ejercerla: ser médico o profesional de la salud en el ámbito específico de su profesión, médico, odontólogo, enfermera jefe, etc. Su diferencia de las terapias bioenergéticas o alternativas es porque manejan métodos invasivos. En medicina se manejan métodos invasivos, métodos que llegan al interior del organismo. En otras palabras, pueden ejercer tratamientos que me invadan, que me lleguen adentro. El segundo concepto que encontramos hoy en día, aceptado por la Organización Mundial de la Salud, es el concepto de la medicina biológica. Es la medicina que se basa en el principio de la similia. Lo similar cura lo similar. Principio fundamental de la homeopatía. Al igual que la medicina alopática, solo puede ser ejercida por médicos o por profesionales de la salud en el ámbito específico de su profesión, ya que también maneja métodos invasivos como la acupuntura, la terapia neural, la homeopatía, la homotoxicología, entre otras. Entonces, miremos, medicina alopática y medicina biológica solo puede ser ejercida por médicos titulados en universidades avaladas por el Estado. Muy diferente a las terapias. ¿Por qué razón? Porque las medicinas, tanto las alopáticas como la medicina biológica, maneja métodos invasivos. El tercer concepto que encontramos hoy en día es el concepto de las medicinas de la tradición. No podemos seguir hablando entonces de la medicina alopática como la medicina tradicional. No, se llama medicina alopática. La medicina de la tradición o la medicina tradicional es la medicina de las etnias o la medicina de las culturas. Entre ellas tenemos el chamanismo, la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, recordando que solo se considera medicina tradicional al interior de cada cultura. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Luego encontramos otro concepto, el concepto de las terapias alternativas o terapias bioenergéticas. Son procesos terapéuticos que tienen como objetivo fundamental equilibrar las energías de los seres vivos. Son ejercidas por terapeutas. No manejan técnicas invasivas de ningún tipo y no pueden formular medicamentos que requieran de fórmula médica. ¿Por qué? Porque son terapeutas, no son médicos. ¿Cuándo pueden formularla? Cuando son terapias ejercidas por médicos, cuando el médico hace de terapeuta y solo en el ámbito específico de su profesión. Esto es fundamental entonces tenerlo en cuenta. No debemos confundir nosotros la terapia con la medicina. ¿Cuál es la diferencia? La medicina maneja métodos invasivos, métodos que van al interior del organismo,
mientras que la terapia solo equilibra desequilibrios energéticos y no maneja métodos invasivos. Entonces, no podemos seguir confundiendo las medicinas alternativas o mal llamadas alternativas, las medicinas integrativas, con las terapias bioenergéticas o terapias alternativas. Y el último concepto que encontramos es el concepto de la sanación, que son procesos curativos que mediante técnicas esotéricas o metafísicas, o sea, técnicas que no tienen explicación, que van más allá de lo físico, recuperan el estado de salud de quien acude a ellas. Como su nombre lo dice, puede ser ejercida por cualquier persona con la actitud de sanar y con la capacidad de dar amor. Recuerden que esoterismo y metafísica no significa brujería, significa proceso que va más allá de lo físico. De allí que algunas de sus acciones no tengan explicación. Este concepto entonces es fundamental que lo tengamos nosotros en cuenta. Pensemos que los terapeutas son terapeutas, no son médicos, y que los sanadores son sanadores. Debemos trabajar con humildad y no debemos generar un seguimiento de nuestros pacientes y una creencia y una fe absoluta en nosotros. Los espero entonces en una próxima conferencia para que continuemos hablando de las terapias bioenergéticas.